En la tapa del diario Democracia hay una información que habla sobre las reelecciones de los intendentes. El intendente Pablo Petreca ya no podría reelegir en el 2027. Y vos fuiste parte de la legislatura bonaerense que votó esa restricción, ¿no? Y el PRO está de acuerdo, todavía sigue de acuerdo con esto. Sí, lamentablemente nos desayunamos con esa noticia de que quieren retroceder con algo que ya es una ley, que votamos. Me tocó votar como senador, como vos decís, Fernando, en el año 2016. En aquel entonces votamos, me acuerdo, las declaraciones juradas obligatorias también para funcionarios, claro, y la eliminación de las jubilaciones de privilegios y la eliminación de las reelecciones indefinidas, que básicamente lo que busca es que haya alternancia, que no haya perpetuidad, digamos, que los políticos en este caso no se quieran quedar para siempre en un lugar, que permita que haya renovación. Creo que es un cambio que la gente también pide, y bueno, nosotros desde el PRO mantenemos esa postura que impulsamos en aquel momento, que votamos en aquel momento, claro, que ya está vigente, y ojalá que no haya un retroceso, que no se dé esto que busca el gobernador Kicillof, porque para mí sería volver para atrás, digamos, algo que ya cambió. Creo que la gente estaba pidiendo un cambio en este sentido, que haya más transparencia también. Esta reforma que también se está dando electoral de la boleta única, que también la provincia de Buenos Aires está diciendo que no quiere, pero me parece que hay que ir cambiando y mejorando el sistema. Y esto eran cambios importantes, barreras de entrada para aquel que quiera participar en política, que tiene que saber que va a tener que presentar una declaración jurada, que no se va a poder quedar para siempre, que no va a tener una jubilación de privilegio. Por ejemplo, nosotros tenemos aprobado en Junín la ficha limpia para que no haya personas en política con antecedentes penales. sí. Bueno, son cambios importantes que mejoran la política, mejoran la democracia, y lamentablemente hoy están buscando retroceder en ese sentido, y nosotros desde el PRO ayer se emitió un comunicado en el cual participa también el intendente Pablo Petreca, pidiendo que no se vuelva atrás en ese sentido. Bueno, hablemos un poco de lo que viene, que es la aprobación o no del presupuesto para el año que viene. Sí, todos los años en Junín, en los municipios, pero también en la provincia y a nivel nacional, se votan los presupuestos para el año que sigue. Es el Ejecutivo el que arma el presupuesto, se divide en dos partes: el presupuesto, que es en qué se va a gastar, y la parte de recaudación, que es la parte impositiva, en este caso de Junín, las tasas, la fiscal impositiva se le llama, que dice cómo se va a recaudar lo que se va a gastar, ¿no? Bueno, estamos en esa etapa donde hace unos días hicimos una prórroga para que haya tiempo hasta fin de mes para presentarlo. El Ejecutivo lo está armando, que es básicamente el área de Hacienda y Contabilidad del municipio, y tiene que elevarlo al Consejo Deliberante. Eso todavía no ocurrió. Y después en el Consejo, en las diferentes comisiones, presupuesto, y puede que de alguna más también participe, se hacen distintas reuniones donde se debate y bueno, se puede llegar a aprobar o no. El año pasado se aprobó el presupuesto, pero no tuvimos el acompañamiento en ese año de Unión por la Patria. Bueno, veremos este año qué ocurre. Estamos en etapa de esperar todavía el presupuesto, lo tiene que elevar el Poder Ejecutivo al Legislativo. ¿Y por qué se pidió la prórroga? No, bueno, es algo común porque en realidad por ley hay que presentarlo antes del 30 de noviembre, pero hay una posibilidad de prórroga, así que como para armar el presupuesto local hay que tener en cuenta las variables nacionales y provinciales. Claro. Al momento del 30 de noviembre recién había entrado el presupuesto provincial y bueno, entonces hay un tiempo más para estudiar y también volcar alguna de la información que tiene el presupuesto provincial. Por ejemplo, si hubiera obras que son provinciales pero se van a hacer en Junín, también eso incide sobre el presupuesto local. Y, por ejemplo, las variables económicas de la macro que establece el presupuesto nacional también son importantes. Por ejemplo, cuánto va a ser la inflación proyectada por el Gobierno Nacional para el año que viene. Eso es una variable que se tiene en cuenta para armar los presupuestos locales también. Claro. Y hablando de obras, porque la obra del paso bajo nivel está todavía sin definición. Ha habido una presentación a la Justicia Federal y el pase quizá de la obra de jurisdicción tampoco se ha definido. ¿Hay algo más de esto o estamos en veremos todavía? No, primero decir que para Junín y para el intendente es una prioridad esa obra y queremos que se termine. Pero la verdad es que se está agotando el tiempo, no hubo definiciones por parte del Gobierno Nacional. El último punto que nos queda de esperanza es el presupuesto justamente nacional, que en el proyecto elevado no está la obra para Junín, pero que hoy se tiene que debatir. Entonces en ese debate se puede, por ejemplo, llegar a un acuerdo de poder incorporar alguna obra, ¿no? Así que ese es un punto hoy que queremos tratar de aprovechar, pero que
no depende solamente de nosotros, ¿no? Es una gestión que se puede hacer, pero después es un debate que dan los legisladores a nivel nacional. Y si eso no ocurre, ya las esperanzas se terminan por lo menos por un año, porque después no va a estar dentro del presupuesto y es mucho más difícil si no hay un financiamiento, ¿no? Así que bueno, el intendente sigue hablando con los funcionarios, se ha reunido con todos los que son responsables de esta área. La verdad que hubo muchos cambios en este año de responsables de los distintos organismos que intervienen en esta licitación, que es una licitación que hizo Trenes Argentinos directamente en Junín. Digamos, no pasó por el municipio, sino que la hicieron directos del Gobierno Nacional. Y hubo muchos cambios, entonces fue bastante dificultosa esa conversación. Pero bueno, con todos los que son y fueron responsables se fue hablando, así que nuestra prioridad ya está marcada para el Gobierno Nacional y esa es la obra nacional más importante para nosotros, para Junín, para los juninenses, y queremos que se termine. Después hay otras obras que son más chicas, pero también son importantes, que en algunas se consiguió por ahí tener una mirada diferente, en otras todavía también estamos esperando resoluciones. Y bueno, lo mismo pasa con el gobierno provincial, que también hay obras que todavía no se terminaron, hay fondos que todavía no habían pagado y también se hace la misma gestión. Ayer algunos televidentes nos decían el estado de los pasos a nivel que han quedado, sí, que no son los adecuados, pero ¿no tiene injerencia el municipio sobre los pasos a nivel? No, es territorio nacional, claro. Todo lo que es la vía del ferrocarril y el costadito que se ve claramente que está dividido, digamos, es territorio nacional, no tenemos injerencia como municipio y es el mismo gobierno nacional el que lo hace el mantenimiento. De hecho, en el Consejo Deliberante se aprobó hace algunos días un pedido de un barrio de Junín, porque también el pasto está muy alto en un sector de la vía, no está visible para todos los juninenses, pero claro, los que viven ahí cerca sí. Pasa lo mismo con las rutas nacionales y las colectoras, son jurisdicción nacional y nosotros no podemos intervenir. Y lo mismo con las rutas provinciales o caminos provinciales, que para poder hacer algo hay que pedir un permiso, una autorización. Por ejemplo, el semáforo que se está haciendo en circunvalación requirió previamente, y tardamos mucho para mi gusto, que nos autoricen a poder hacer una obra ahí. Y lo mismo pasa cuando uno quiere, por ejemplo, arreglar una colectora o poner un cartel. Bueno, siempre requiere de la autorización y además, hay que decir, los presupuestos, o sea, los ingresos para mantener esos lugares están en el Gobierno Nacional, no es que giran los fondos para hacer el mantenimiento. Entonces, es algo que le corresponde al Gobierno Nacional y lo tiene que ejecutar el Gobierno Nacional. ¿La terminal de ómnibus se va a inaugurar finalmente o no? Sí, se va a inaugurar. Lo prometió el intendente en el discurso de apertura, pero bueno, estamos llegando a fin de año ya. Sí, todo lo que es obras ya se terminó. Una parte se tuvo que hacer con fondos municipales porque no llegaron los fondos nacionales, que es la parte de iluminación, el final de la obra. Hoy lo que estamos definiendo básicamente es cómo se va a administrar para no tener que generar, por ejemplo, una tasa o tener que aportar fondos de los juninenses. Lo que queremos es buscar un equilibrio que se pueda mantener solo porque es una estructura muy grande que requiere un gasto muy importante, un costo fijo muy importante de mantenimiento. Lo que se está buscando desde el gobierno de Junín, que hay un equipo trabajando en esto, es que podamos conseguir ingresos para financiar ese mantenimiento, ¿no? Y a partir de ahí se abren distintas alternativas, de que sea una administración municipal o una administración mixta con un privado o 100% con un privado a través de una concesión. Un poco eso es lo que se está terminando de evaluar y a partir de ahí, bueno, se va a ejecutar y ya se va a poner en marcha. Esperamos que sea lo más pronto posible. Sí. El tiempo de demora es simplemente para no gastar fondos locales, digamos, una vez que se abra, porque a partir de que eso se ponga en funcionamiento, vamos ya a tener los costos fijos de limpieza, de corte de pasto, de luz, claro. Bueno, todos los gastos que tiene mantener una estructura tan grande. Es muy grande la terminal para Junín. Es gigante, sí, es grande. Es mucho más grande de lo que tenemos, una estructura que requiere mucho más mantenimiento. Sí. Bueno, y eso también tiene cosas positivas, obviamente, ¿no? Que vamos a tratar de aprovecharlas. El aeródromo se ha habilitado finalmente, falta el balizamiento y trascendió hoy que se está pidiendo un subsidio, ¿puede ser? Sí, por suerte después de mucho tiempo también, porque pasaron 13 años, o bueno, más o menos aproximadamente, de que estuvo cerrado el aeródromo, se pudo abrir, hoy lo están utilizando, hay aviones que todos los días utilizan el aeródromo, sobre todo los aviones sanitarios, que era el objetivo principal que teníamos nosotros. Sí. Pero bueno, cuando lo pusimos en marcha nuevamente la pista, dijimos que faltaban 2 etapas más que nos gustaría poder realizar y que íbamos a trabajar en eso. Uno es el balizamiento para poder usarlo de noche, porque hoy solo se puede usar de día. Y bueno, tiene un límite de kilos también en los aviones.
Y lo otro es la infraestructura de lo que hace al área de servicio, los baños, el hall de entrada. Y lo que estamos haciendo ahora, el intendente gestionó con el Ministerio de Transporte Provincial un aporte financiero para poder hacer, por un lado, el balizamiento y por el otro vamos a hacer la parte de infraestructura desde el gobierno de Junín. Así que un poco en trabajo en conjunto entre los dos gobiernos se va a poder avanzar con las dos etapas que nos están faltando para que pueda tener un uso de las 24 horas y por otro lado que tenga un uso más cómodo para los usuarios. Claro, y además se puede habilitar vuelos comerciales. La parte de vuelos comerciales, que hubo una empresa muy interesada en Junín, que de hecho el gobierno nacional hizo un anuncio, depende un poco de la habilitación de ANAC y ahí básicamente la cuestión son los kilos, lo que nombraba anteriormente. Los vuelos comerciales tienen un poco más de kilos, el avión que habían propuesto la empresa, que lo que está permitido hoy. Entonces eso es un poco lo que frena que puedan haber vuelos comerciales hoy. Pero bueno, depende del análisis técnico de ANAC y de la autorización de ellos directamente, que calculo que estarán evaluando y que hoy por ahí está un poco frenado, pero es porque están en evaluación. 5.700 kilos. Claro, hoy está vigente hasta ahí y los aviones comerciales son un poco más grandes y llegan hasta 19 personas. Claro. Así que esa es la cuestión. Pero bueno, nosotros lo dijimos, ahí hace falta una obra importante de repavimentación también. Al no poder llegar a hacer esa obra, lo que se logró fue hacer otras inversiones en infraestructura para poder hacer los vuelos que necesitábamos, que son más que nada los vuelos sanitarios, ¿no? Ese es el primer objetivo, pero inmediatamente con eso se rehabilitó los vuelos del Aeroclub, por ejemplo, que no lo estaban haciendo desde otra pista. Tenemos una pista de asfalto también para días de lluvias, que a veces es complicado, así que estamos muy contentos con haber podido darle vida de vuelta a ese lugar después de tanto tiempo. Claro. El tema viviendas siempre es una prioridad, digamos, en la sociedad, porque, bueno, hacen falta viviendas y hay algunas pendientes, como la 149. ¿Qué se sabe de esto? Bueno, esa es otra obra nacional que con el cambio de gobierno quedó en stand-by y que también hemos hecho varias consultas y gestiones. Hace muy poco el gobierno nacional publicó en el boletín oficial 2 decretos. Uno de ellos disolvía el Procrear, que es el fideicomiso que hizo las obras, digamos. Está formado por el banco. Ya los disolvieron. Sí. Está formado por banco hipotecario y por aportes del gobierno nacional, ese fideicomiso, que fue quien hizo la obra y el que tiene la potestad, ¿no? Junto con la empresa que estaba construyendo, que todavía tiene la posesión. Y por otro lado, hizo otro decreto que permite subdividir las hipotecas, que eso va a permitir, para ciertos casos, creo que no es el de Junín, poder dividir y poder hacer, digamos, el trabajo por separado después de venta y escrituración. Pero básicamente lo que está faltando un poco la letra chica de esa última, de esos decretos, porque lo que está proponiendo el gobierno nacional, básicamente y en resumen, es que el sector privado pueda intervenir para terminar las obras, porque Junín es una, pero hay en todo el país y hay diferentes avances. En Junín hay un promedio de avance del 70% en las viviendas. Hay algunas que están más avanzadas y otras que están mucho menos avanzadas. No están todas por igual. Y lo que propone el gobierno nacional es que pueda incorporarse una parte del sector privado, un desarrollador urbanístico, y se pueda hacer cargo de lo que falta construir, que pueda hacer un acuerdo con este fideicomiso, que es el que construyó y quiere recuperar los fondos, y que a partir de ahí, una vez que se termine, se pueda hacer la venta de alguna forma, y a partir de ahí recuperar los fondos que el fideicomiso invirtió, y bueno, las viviendas puedan salir al mercado. Todo eso es una idea que tiene el gobierno, pero todavía no está muy bien plasmado en la normativa, así que estamos a la espera de esa normativa puntual para ver dónde puede incorporarse el gobierno de Junín para ayudar a que eso ocurra. Porque estamos hablando de obras millonarias, muchos millones que no están al alcance de un gobierno municipal para poder realizarse, digamos, sin que manden el financiamiento. Claro. ¿Obras para el año que viene previstas dentro del presupuesto? Depende mucho de lo que decías del gobierno nacional, provincial y demás. Sí, hoy en el presupuesto nacional no hay obras para Junín concretas para los vecinos. En el gobierno provincial tampoco. Hay el 90% de lo que está presupuestado para el Junín es para el Banco Provincia, una obra que ya se está ejecutando hace muchos años. Bueno, creo que 430 millones no terminan nunca. Están pensados para eso. Viene lenta, muy lenta. Sí. De hecho, creo que empezó en el gobierno anterior, te diría. O sea que pasaron muchos años. La verdad que no entiendo muy bien qué se está haciendo dentro del banco, pero bueno. Esto es la remodelación del frente, bueno,
Sí, yo no soy arquitecto para explicarlo. Y después hay muy pocos fondos para terminar las viviendas provinciales, porque en Junín también hay 25 viviendas sin terminar del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que también empezaron en el gobierno de Vidal, pasó toda la primera gestión de Kicillof, no se terminaron, vamos ya a un año de la segunda gestión de Kicillof, tampoco increíble, se terminaron. ¿no? Y tampoco están en el presupuesto los fondos para terminarlo, así que creemos que ahí puede haber algún problema para Junín también, para esas viviendas. Obviamente estamos pidiendo que se puedan terminar. Y después hay un fondo para obras de cloacas, nada más. Eso es todo lo que hay para Junín, o sea que lo que nos queda de obras van a ser las que todavía no tenemos la información, pero que está trabajando el Ejecutivo local, que seguramente van a estar enfocadas en las prioritarias, ¿no? En seguir avanzando en las luminarias, que la verdad que viene muy bien ese avance, en seguir avanzando en cámaras de seguridad, ya casi tenemos 600 cámaras en Junín, y las obras de agua, cloaca, cordón cuneta y asfalto, que este año, a pesar de toda esta crisis, se pudo avanzar también en Junín en ese tipo de obras que son muy importantes. Esas son las que realmente cambian la vida de la gente, ¿no? Y el gas natural a través de la cuarta planta también. Este año se avanzó muchísimo, muchos de ellos por consorcio, pero se pudo lograr porque primero se hizo la cuarta planta de gas. Así que un poco va a estar enfocado en eso, imagino yo, porque todavía no tenemos lo concreto y por lo que uno puede ir viendo las obras para el año 2025. 25 años cumplió el Consejo Deliberante Estudiantil. Sí. Se hizo una sesión la semana pasada. Sí, ahí hicimos la sesión de cierre y entregamos los certificados. La verdad que hay pocas políticas del Estado que puedan vivir tanto tiempo, atravesar distintos gobiernos. Claro. ¿Vos participaste no, cuando eras estudiante? No tuve la oportunidad, no, lamentablemente no, y se lo transmití a los chicos, me tocó dar algunas palabras, porque la verdad que es una experiencia espectacular que enriquece para los jóvenes que puedan participar en el lugar donde realmente después pasan las cosas, ¿no? Claro, y además esto hace a la democracia, ¿no? Fundamental. Esa participación que yo te decía antes, cuanto más gente participe, haya más transparencia, bueno, lo que hablamos anteriormente, mucho mejor. Y estos jóvenes, la verdad que verlos debatir impresiona porque hay chicos que están muy preparados, que tienen ideas concretas para Junín o para su barrio o para la escuela o para los pueblos, porque están las escuelas públicas y privadas de los pueblos y de Junín. Presentaron muchísimos proyectos de distintas escuelas, se debatieron, se votaron y bueno, algunos se aprobaron, otros no se aprobaron, algunos se modificaron. Y lo que resta ahora después para el año que viene pasan al Consejo Real de Consejo Deliberante y ahí después también le damos un tratamiento y se terminan aprobando algunos proyectos de Consejo Deliberante Estudiantil. Se hicieron muchas reuniones al principio, eso arranca en realidad con una postulación de jóvenes para participar, con una votación electrónica, tienen la experiencia de votar en las escuelas de manera electrónica. Todo eso lo organiza el Consejo Deliberante a través de la Comisión de Educación, donde está Emilce Marini al frente. Y a partir de ahí después se hacen distintas comisiones, se trabaja, se le enseña a hacer un proyecto, se le enseña cómo es el circuito dentro del Consejo Deliberante, cómo se vota y se debate en comisiones y cómo pasa al recinto. Todo eso lo vivieron, hubo 3 sesiones y lo que se hizo la semana pasada fue ya el final de todo ese trabajo y ahí se le entregó un certificado a los jóvenes que participaron. ¿Ya se cerraron, las sesiones o falta alguna? Las sesiones ordinarias ya las terminamos. Solamente ahora queda la asamblea de mayores contribuyentes, que todavía no tiene fecha, y ahí es para tratar exclusivamente el presupuesto y la fiscal imposible.